Podemos decir que los bancos centrales utilizan la política monetaria para gestionar las fluctuaciones económicas y alcanzar la estabilidad de precios, lo que significa que la inflación es baja y estable. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de la política monetaria y los mecanismos de la política monetaria. La política monetaria forma parte de nuestra vida diaria, ya que es un instrumento de los cuales se vale el Banco Central para así regular la cantidad de dinero existente en el mercado y con ellas variables subyacentes como la tasa de intereses, el cambio de inflación que puede haber en nuestro país, lo cual influye en cada uno de los agentes económicos. Como sabemos, los agentes económicos son las empresas, las familias y los estados. La política monetaria se encarga de la gestión de la moneda. Es por ello que en todos los sistemas económicos existen reguladores. Uno de ellos, y el más importante, es el Banco Central, donde, por mencionar algunas de sus funciones, son regular la moneda aplicando la política monetaria existente en el país, estabilizar los precios, reducir el desempleo, incluso influir en el tipo de cambio y reducir la inflación para mantener la estabilidad y equilibrio económico dentro del país. Los bancos centrales conducen su política monetaria ejerciendo control sobre la tasa de intereses a corto plazo y tratan de influir en las tasas de intereses a largo plazo a partir de una injerencia en las expectativas del mercado. En general, los bancos centrales utilizan la política monetaria para gestionar las fluctuaciones económicas y así alcanzar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Se busca establecer objetivos macroeconómicos. El Banco de México es la institución que tiene como mandato el control de la inflación. Para ello, se vale de la tasa de intereses. ¿Qué es la tasa de intereses? Es el porcentaje de un monto, de un crédito, de un banco que cobra por prestar dinero, o en otras palabras, cuando se hace un financiamiento o el costo de un financiamiento. A través de reuniones de política monetaria se determina con base en diferentes aspectos si la tasa de intereses sube o baja. Estrategias de la política monetaria para controlar la inflación y la estabilidad de los precios. Una de ellas, que es importante destacar, es la política monetaria de metas de inflación. Esto implica el gran compromiso que tiene que tener un banco central para alcanzar una meta u objetivo de tasa de inflación. Claro, siempre debe ser propuesta a inicios de año, utilizando para ello todos los instrumentos que tengan a su disposición. En nuestro caso, la herramienta que utiliza el Banco de México para no desviarse de su meta de inflación es la tasa de interés objetivo, o bien conocida como la tasa de interés interbancaria a un día, y es la tasa en el que el Banco de México anuncia sus decisiones con respecto a la política monetaria. Cabe destacar también que el Banco de México ajusta diariamente la oferta del dinero para que corresponda a la demanda, es decir, que también genera operaciones de mercado abierto. Continuando con el tema de tasa de inflación, define el objetivo de la inflación, su rango y el plazo para determinarla, el cual se debe hacer público, y que actualmente en nuestro país el objetivo es del 3%, con un rango de variabilidad mínimo de más o menos 1%. Posteriormente, observa la inflación subyacente. Esta medida de inflación quita todos aquellos precios de bienes y servicios que afectan a la inflación de manera temporal, para así identificar su tendencia o variabilidad. Luego, analiza todas las causas de la inflación para poder prever su comportamiento en un futuro y con base a ello tomar decisiones presentes. Este tipo de análisis los publica en los informes trimestrales de nuestro Banco de México y con base a ello se toman las acciones necesarias. Por último, pero no menos importante, también comunica de manera transparente información económica y relevante.
nuestro banco, junto con la política monetaria, los publica en el calendario con las fechas en las que se deben conocer las decisiones de política monetaria. Y 10 días hábiles después de cada anuncio da a conocer la minuta correspondencia a la sesión de la Junta de Gobierno, es decir, todas aquellas decisiones que se hayan quizás tomado o incluso un poco modificado. También, para que esto se dé, es muy importante y fundamental la transparencia de los gobernadores hacia dicho informe o hacia dicha plasmación de la información. Y bueno, también cabe destacar mucho la congruencia entre la política fiscal y monetaria para que los datos se unan, sean congruentes y por ende se pueda dar un buen análisis y difusión de la información. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las tasas de interés en la política monetaria? Las tasas de interés de un país afectan el valor de su moneda, por lo tanto, en aquellas que aplican un tipo de cambio fijo, el margen de independencia de la política monetaria es menor, comparado con el de países con un tipo de cambio flexible. México tiene un régimen de cambio flexible con una tasa de interés del 11.25%. Por lo tanto, este tiene una dependencia para la política monetaria, pues lo que esta consiste en mantener una estabilidad en sus precios. El problema más común que presentamos hoy en México como sociedad es no saber administrar nuestro dinero, pues no sabemos cómo ahorrarlo e invertirlo. Esto se debe a que no tenemos el conocimiento de una buena educación financiera. Es por eso que hoy en día existen distintas herramientas en las que podemos aprender cómo administrar, ahorrar e invertir, para que así nuestro dinero crezca. Bueno, para que tu dinero te rinda, te voy a enseñar 4 estrategias que puedes aplicar. La primera consiste en que cada que tú obtengas tu dinero, ya sea cada semana, cada quincena o cada mes, el 10% de ello lo inviertas. Esto hará que tu dinero crezca. La segunda es pagar siempre en efectivo, cualquier cosa que compres, ya sea una mínima cosa o una gran cantidad. Si puedes pagar mucho mejor en efectivo, estaría súper bien. ¿Por qué? Porque tu dinero así no lo podrás obtener de la banca o ese tipo de cosas, lo cual te hará que tu dinero se almacene y no puedas utilizar. Nuestra segunda estrategia consta en evitar que tus gastos aumenten hasta cubrir tus ingresos. O al revés, si aumentas tus ingresos, debes tomar muy en cuenta que tus gastos no sean mayores. Es decir, tener un buen equilibrio entre tus ingresos y tus egresos, entre lo que ganas y entre lo que gastas. Y como tercera estrategia tenemos el ahorro. Bueno, el ahorro a largo plazo te puede garantizar una estabilidad económica. Si bien no es mal ahorrar, sí es bueno saber invertirlo o incluso, como se conoce, tener un colchón de respaldo para algunas situaciones futuras que aparezcan de imprevisto. Es por ello que nuestra segunda estrategia te puede ayudar mucho a alcanzar una buena estabilidad financiera y administración de tus finanzas. Como por último tenemos la cuarta estrategia, que es la regla 50-30-20. La regla 50-30-20 se basa más que nada en que el 50% de nuestro dinero que tenemos es para pagar los gastos básicos que son, por ejemplo, nuestros gastos de casa, nuestras comida, educación, salud, etc. El 30% equivalente a ese gasto son más que nada los gastos personales que se llevan a cabo de nosotros, como por ejemplo ropa, calzado, etc. Y el 20% que nos queda es el ahorro que vamos a tener nosotros al momento de hacerlo una inversión. Necesitamos saber y necesitamos también aprender a distinguir un gasto a los deseos, a los cuales se les llama los gastos hormigas. Bueno, para concluir, el papel del Banco Central en la política monetaria es tener el control sobre las tasas de interés y con ello mantener la estabilidad económica, alcanzando así los objetivos macroeconómicos. Es por ello que en nuestro país, México, nuestro Banco Central es Banjico, encargado también de mantener el control de la inflación. De la política monetaria emana el hacer frente a la inflación, pues diariamente el Banco Central se encarga de emitir lo que es la demanda del dinero. Y con esto cabe recalcar que para que esto funcione es necesario mantener transparencia y congruencia en la política monetaria y fiscal. Oye, y recuerda pagar siempre en efectivo y evitar los gastos hormigas. Y no menos importante, aplicar la regla 50-30-20, que esto te llevará al éxito en tus finanzas.
Y recuerde, la nueva fuente de poder no es el dinero en manos, sino la información en manos de muchos. México cuenta con un banco central que desde 1994 es autónomo en la definición e implementación de la política monetaria del país. Nuestro país ha acumulado reservas internacionales que le permiten enfrentar la volatilidad del entorno internacional, mismas que superan los 203,000 millones de dólares a julio de 2023. Casi el 95% de los países reconocidos por la ONU cuentan con un banco central. A inicios del siglo XX solo existían 18 bancos centrales en el mundo. Hoy en día, tan solo 10 países no tienen un banco central. Antes de su reforma económica de 1978, el Banco Central de China llegó a ser el único banco en ese país. El Banco Central de Suecia fue el primer banco central fundado en el mundo en 1668. El Che Guevara estuvo al frente del Banco Central de Cuba. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Maestro. Buen día. Le robamos 5 minutos de su tiempo. Quería preguntarle qué pensaba usted acerca de qué es la política monetaria. Bueno, más que pensar, aquí lo interesante es saber primero qué es una política para comprender la política monetaria. Desde una definición muy simple, se entiende por política como un conjunto de acciones o conjunto de tareas que nos sirven para desarrollar una estrategia y alcanzar un objetivo. En el caso de la política monetaria, que es lo que tú me estás cuestionando en este momento, correspondería más que nada a comprender qué son los cursos de acción que realiza el Estado a través de la banca central, que en este caso es el Banco de México, para alcanzar el objetivo de estabilidad monetaria, que sería, la finalidad en esta función del Estado como autoridad en nuestro país. Ahora bien, el papel que ejecuta la banca central dentro de la política monetaria busca más que nada la estabilidad social, el bienestar social y el bienestar económico-social. Y esto lo va a hacer estudiando diversos indicadores. Uno de ellos es precisamente la inflación. El Banco de México, en este caso, en su función de banca central, radica su importancia en que estudia, por ejemplo, el origen de la inflación, los conceptos que rodean a la inflación, hacia dónde se orienta la inflación y cómo detener esa burbuja inflacionaria que puede impactar de manera directa en el bolsillo de los mexicanos. Por tal razón, cuando hablamos de política monetaria, forzosamente tenemos que hablar del Banco de México, en este caso como banca central. Y cuando hablamos de banca central, distinguimos o identificamos el concepto de inflación como uno de los indicadores que el Banco de México va a estudiar, va a revisar, para que en consecuencia pueda establecer esos mecanismos que permitan controlarla o, en su caso, disminuirla. No sé si en esto te pueda Sí, le agradezco mucho de su tiempo, la verdad. Y pues, que estemos bien, excelente día, Hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues una vez visto todo este video y haber hablado acerca de la política monetaria y todo lo que conlleva, entre lo que abarca pues bancos centrales, tasas de interés, precios, ¿qué conocimiento nos llevamos? A ver. Pues realmente, bueno, en lo personal puedo decir que la política monetaria tiene un gran impacto en nuestro país, pues como se mencionó anteriormente y creo que fue el punto central del video, pues ayuda a mantener lo que es la inflación, los precios, aumenta las tasas de interés al favor del país, e incluso nos ayuda a regular o prevenir futuras crisis. En nuestro caso, recordemos que al menos en México, como puedes observar aquí, en 1976 fue la devaluación de la moneda, en 1982 fue la deuda que teníamos con el extranjero y en 1994 fue la crisis bancaria. Entonces, si nos Fechas ponemos... que marcaron todo Sin en olvidar nuestro también país. la crisis financiera que hubo en el 2007 y más ahora también la crisis del COVID-19 que hubo. Realmente la política monetaria y pues sí, la política monetaria se vino abajo en todo este tipo de situaciones. Fue más difícil demasiado. controlarlos. Lo que tuvieron que hacer pues los bancos centrales fue más que nada proveer o dar financiamientos que les convinieran a ellos para tener mayor
mayores. La inflación, hermano. Sí. Y pues sí, pues digamos que si no existiera, en este caso el Banco Central, bueno, la política monetaria, realmente se imaginan cómo hubiéramos enfrentado todas esas crisis. Si de por sí teníamos 3, se agrega la del 2007, la del COVID, realmente creo que fue de suma importancia para salir adelante, no solo como país, ¿no? Sino también en el mundo. Así es. Y es que realmente parece simple, ¿no? Las tasas de interés que manejan los bancos, pero pues, es difícil porque dependiendo de nuestra tasa de interés es que podemos nosotros mantener controlada toda esa inflación. Y toda esa inflación, bueno, se conoce como inflación, no el alza de precios, pero no, o sea, inflación abarca también el alza de precios, pero en determinado periodo, porque a veces pueden subir tales cosas, pero pues puede es bajar normal. Es como un precio paulativo, o sea, que en un periodo de tiempo. Y es algo que realmente afecta a las familias. Sin darnos cuenta, día con día, pues nos ha ido afectando. Hay padres de familia que pues a veces no tienen, imagínate, hoy sube el kilo de azúcar, ya mañana baja algo, realmente es algo inestable, no se sabe cuándo sube, cuándo va a estar estable. De hecho, si recuerdan, igual cuando el profe Rafita nos comentó que tenía su lista que de despensa con su esposa, o sea, ahí, si se nos pone a analizar, iban subiendo y subiendo, es algo que realmente pues hay que tener tanto en cuenta y pues estar preparados más que nada. Igual, fíjense que un problema que tenemos quizás como país es la desconfianza que tenemos hacia la política. Sí. Y pues eso influye porque si los ciudadanos no confían, ¿qué va a hacer del país? ¿Qué va a hacer del país? Pues en este caso no es un trabajo solo del gobierno, digo que es un trabajo de muchos. todos los ciudadanos también. Ahí vamos, diría, van los aportes que nosotros hacemos, las demás personas, o sea, sí. Sí, es cierto. No, y pues siento que algo que faltó mencionar ahí fue que, por ejemplo, de dónde nace la política monetaria, sí. ¿no? Y la política monetaria, ya para que como que quede ahí, la política monetaria se dice que nace de los economistas Irving Fisher y Milton Friedman. Estos dos economistas quienes tomaron ideas básicas económicas de otros economistas, ¿no? Como que estos economistas son como todos enlazados, todos van de la mano, todos toman parte de todos. El objetivo antes la economía. Y pues a partir de esto nació la política monetaria, del hecho de querer regular, controlar y poder mantener una estabilidad económica, ¿no? Como su nombre lo dice. Y pues ya, en base a eso vamos manejando todo esto y pues la verdad que la política monetaria, como decimos, tiene su gran impacto, exacto. ¿no? Sí, dejar igual atrás lo que es importante tener un banco central hoy en día. Y eso iba a mencionar que sí, qué opinaban acerca del banco. Realmente el Banco Central pues es el que emite nuestra moneda de manera legal. Imagínense. Ay, ya ves que después llegan las tiendas y con esos billetes falsos. Sí. Así es. Igual también depende de nosotros igual de informarnos, ¿no? No solamente dejarlo como que rezagado un tema para economistas, para políticos, sino que a veces mencionamos la importancia. Exacto, y mencionamos en el video igual cómo invertir, porque nosotros también invertimos, o sea, pagamos impuestos. Igual quisiera saber qué opina acerca de lo que es la educación financiera o... Oye, no sé si recuerdas que, por ejemplo, a inicios de cuando estábamos en los primeros cuatrimestres, ya ves que nos empezaron a dar esos de BBVA y cómo nosotros los tomábamos así como de, ay, ¿para qué me va a servir? Y miren, ahorita los podemos utilizar porque sí sirven realmente, ya como conforme va pasando nuestro tiempo aquí en la universidad, como que sí nos damos cuenta de que realmente sí importa, o sea, es sí muy importa importante tener todo eso. Tener una educación financiera porque a veces nosotros que muchas veces como personas gastamos y gastamos el dinero, compramos, pero nunca nos ponemos a pensar el día de o esos mañana. mínimos gastos hormiga, ¿no? Que se hormiga, mencionaban. sí. Como mencionaba yo hace rato, la regla 50-30-20, que 50 pues para nuestros gastos, 30 para los gastos personales 20 para y el 20 para ahorrar, porque al final del día nos ayudaría, o sea, si todas las personas pensaran de la misma manera, ¿cómo estaríamos ahora? Siento que igual saben que en esa parte, no sé si recuerdan el Banco de China. Si se dan cuenta, el Banco de China es uno de los más grandes del mundo. Y si se ponen a indagar más la educación que tienen desde chicos y cómo los ayudan realmente a tener ese valor hacia el dinero y el trabajo. No, pues qué bueno. Bueno, pues creo que ya nos quedó muy claro todo, la verdad. Y esperemos que ustedes también. Que ustedes también lo apliquen, porque pues sí es necesario, vemos que es necesario estar aplicando todo eso y pues tener conocimiento. No se les olvide aplicar la regla del 50-30-20, chicos. Su regla, ya regla, mencionó todo el video, ya.
Bueno, pues gracias, adiós. Las tasas de interés en la política monetaria. Las tasas de Intereses a corto plazo, tanto así Ya, vamos a ver cómo se... el control de las tasas de interés, al igual que mantener el control de la inflación. Y recuerde, la nueva fuente de poder. Así es. La política monetaria es importante para nuestro país porque gracias a eso